Son las 7:44 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está aquí y ya conmigo en nuestros estudios Marco Arana. Como ustedes saben, él es una de las principales figuras de Tierra y Libertad, del Frente Amplio, que es la representación que tiene en el Congreso de la República, y ha tenido la gentileza esta mañana de venir para hablar de varios temas. Hay varias cosas que sería interesante pueda él comentar. Voy a comenzar, por supuesto, con lo que es la principal noticia, la noticia central de los medios el día de hoy, a propósito de una presentación vía redes sociales de Keiko Fujimori, claramente respondiendo a las iniciativas del presidente de la República, entre otras la principal que tiene o está relacionada con el referéndum. Ha dicho Keiko Fujimori que es populista, que esto es inmediatista, que no apunta a los temas de fondo y que, si bien es cierto ellos van a apoyar que eso avance, le parece que se están descuidando otros asuntos que son mucho más relevantes. Congresista Marco Arana, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, Glatzer. Bueno, las declaraciones de Keiko Fujimori preocupantes en el sentido de que ella ha dado muestras de que maneja su bancada, ¿no? Maneja el Congreso a través de la mayoría congresal, es decir, ella lleva de la nariz a sus congresistas sin considerar incluso el tema de que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ¿no? Pero allá uno puede ver incluso que a veces, aunque tengan una opinión discordante, terminan votando por lo que les ordenan desde Mototaxi. O sea, se alinean básicamente con los, ¿qué diría usted de Keiko Fujimori? Porque si fueran propuestas, planteamientos, uno diría, al margen de discrepancia está bien, pero daría la impresión que ella reacciona más intuitiva o diría yo hasta inmaduramente, políticamente hablando, digo. No, yo creo que ella está reaccionando con tres reflejos que no ha podido deshacerse y que han llevado a esta caída de su popularidad y han llevado además a que el Congreso esté tan mal visto por la ciudadanía. O sea, el primero es esto que viene de su derrota electoral, ¿no? Que la lleva a decir, bueno, como perdieron las elecciones, pero tienen mayoría en el Congreso. Recordemos dos declaraciones de sus propios congresistas. Acá vamos a sacar las leyes que nos interesan como por un tubo. Es decir, aquí se aprueban las leyes que el fujimorismo quiere. Lo dijeron clarísimo. Sí, lo dijeron además una vez que se enteraron del número que tenían en el Congreso. Claro, y cuando se enteraron que además perdieron las elecciones. Perdieron las elecciones. Segundo, lo que ellos dijeron es, vamos a implementar nuestro plan de gobierno desde el Congreso. Es decir, lo que dijo es, no importa quién haya ganado, aquí vamos a mandar desde esa mayoría congresal. O sea, vamos a gobernar desde el Congreso. Claro. Entonces, ese es el primer elemento. Es decir, su derrota electoral se constituye en una suerte de anuncio de que desde el Congreso van a mandar cuando habían perdido las elecciones. Actitud muy peligrosa, ¿verdad? Porque ha llevado a enfrentamientos y tensiones innecesarias entre los dos poderes del Estado. No quiere decir que no haya que cuestionar desde el Congreso al Ejecutivo. El Congreso tiene el rol fiscalizador. Ese es su principal rol, así es. Pero aquí es desde la mayoría arbitraria que tiene el Congreso, van a poner las reglas. Ahora, pero hay otro elemento sobre el cual quería preguntarle también, que se condice con esa descripción que usted hace. Entonces, pero la motivación central no es solo gobernar, sino no reconocer que han perdido, es decir, un resentimiento de haber perdido y desde ahí decir, nosotros lo vamos a hacer de todas maneras. Sí, para decirlo de una manera sencilla, hacer política desde el hígado, ¿verdad? Desde el mal humor, incluso desde la falta de una actitud democrática de reconocer que en democracia se gana y se pierde. Y ahí no ha reconocido que perdimos, la ciudadanía no les dio el voto, pero no reconocen, que responde a la vena autoritaria que tiene el fujimorismo en realidad, y a lo poco que les interesa la democracia. Cuando la democracia lo favorece, la respeta. Cuando no la favorece, la sabotea. Ahora, pero 2 años, congresista Arana, es un poquito largo en tiempo para no procesar una derrota, ¿no? Claro. Yo puedo entender que los 6 primeros meses pues estás dolido porque ibas a ganar y perdiste, pero 2 años después de estar molesto porque no... Claro, pero el fujimorismo, pues, Glatzer no ha dado muestras de aprendizajes. O sea, por ejemplo, cuando vemos todo el operativo de los Mamani videos o los Fuji videos, método montesinista utilizado, ¿no? O cuando vemos, por ejemplo, el tema de obstinarse en el uso abusivo del poder. Eso
se supone que eso se aprendió, ¿verdad? No. O el tema de la corrupción que tenemos ahorita en el Poder Judicial. Varios de sus operadores políticos están metidos en los temas del manejo del Poder Judicial sin respetar la autonomía y la independencia, como se ha puesto en evidencia en la acusación constitucional que Frente Amplio ha presentado contra el congresista Becerril, por ejemplo. Exactamente. Pero el segundo tema, el primero es esto de haber perdido, no respetar las reglas del juego democrático y querer usar la mayoría de esto en el Congreso como lo está haciendo, ¿no? El segundo tema que yo creo es muy importante es el tema de esta suerte de sentimiento absoluto de que la realidad, el país, las condiciones las ponen ellos, ¿no? Y eso se expresa, por ejemplo, en el conjunto de leyes que muchas veces se ha venido aprobando en el Congreso, o el relegamiento de las leyes que no quieren que se aprueben en el Congreso, y además un conjunto de señales como ahora, por ejemplo, en la que el presidente anuncia que debe haber un referéndum. Podemos discutir los contenidos del referéndum, podemos discutir que son los alcances, así es verdad. Porque no es que porque el presidente lo mande, es un sí señor. Lo que vale es la iniciativa del presidente de plantear un tema que es discutible, de acuerdo. Sí, además que invocar a la ciudadanía, ¿no?, para que lo decida, que es lo propio y la esencia de la democracia. La ciudadanía es el poder constituyente, ¿no? Y eso, mirarlo como un peligro, como una amenaza, y además con mucho desdén, ¿no? Es decir, mira, salir a decir ayer que preocuparse por los temas de la reforma que recién van a aplicar el 2021, la señora está desubicada, acaba de bajarse del avión, ¿qué le está pasando? O sea, los temas del referéndum son dos cosas. Uno, la reforma del Poder Judicial frente a la tamaña corrupción que tenemos, y la señora sale a decir no, que eso no es importante, después, que no es importante. O sea, no es importante la corrupción porque políticamente están enlodados y están buscando protegerse con ese poder corrupto que hemos descubierto presente en el Poder Judicial, en la Fiscalía. ¿Es una pregunta que usted se hace o es una afirmación? O sea, en términos, o sea, yo, por ejemplo, es una pregunta en el sentido de sale a decir que no son importantes. No, por eso digo, ¿por qué no son importantes? Porque la corrupción que llega a su propio partido no es importante que se resuelva desde la reforma del... Claro, por eso le pregunto, porque digamos, ella puede decir esto no es importante. Yo creo, en lo personal, que no es importante para ellos en el sentido de que ellos estaban en el marco del funcionamiento de esas redes con garantías de que les iba a ir bien y la impunidad iba a beneficiarlos. Entonces, al haberse evidenciado esta red, ellos ponen en problema su propia estrategia, y por eso es que salen reaccionando diciendo que no hay que hacer la reforma. Pero usted lo que dice es, no sabe, de pronto hay otra explicación, pero esa podría ser una. O sea, es que, a ver, el tema de la corrupción y la lucha contra ella y la necesidad de una reforma es un tema que se supone, lo están diciendo ellos mismos en la Comisión de Constitución, que en eso estamos todos comprometidos, claro. Que no. Bueno, ella sale a decir, miren, este tema no es importante. Entonces la pregunta es, ¿doble discurso? Temor a que la reforma del Poder Judicial les deje sin los amparos legales para la impunidad que ellos piensan tener y de la que han gozado. Entonces no se condice, ¿verdad?, las declaraciones públicas que hacen diciendo no, sí, esto es de la mayor importancia, etcétera, etcétera. Y Keiko Fujimori saliendo a decir no, estos temas no son importantes, son para después, ¿no? Entonces, claro, por eso aquí hay que enrostrar a ese tipo de inconsistencias muy graves que hay entre la afirmación política y la acción política, ¿no? Es decir, hay que comenzar a escuchar, como dicen los campesinos en Cajamarca, con los ojos, y no solo con los oídos. O sea, dices una cosa, pero haces otra. Bueno, entonces eso es lo que está llevando al desmedro del Congreso. Y eso pasa con la reforma política también, que también a mí lo que me parece muy grave en sus declaraciones de ayer, no solamente es el tono de pretender decir, oiga, hagan otras cosas, salir a decirle al presidente que cómo tiene que dirigir sus ministerios. O sea, la señora no se ha enterado, pues, que para comenzar, ella a lo mejor puede mandar en su ámbito político inmediato, ¿verdad?
si es que eso es parte de los acuerdos y así están organizados, claro, en fin, o en el ámbito de sus relaciones personales, sus espacios sociales más cercanos. Pero ella salir a decir, mire, esto no tiene por qué llamar al referéndum o llama cosas, no llames a estos temas porque no son importantes ahora, y salir a cuestionar el rol de los ministros, uno tendría que decirle, señor, ubíquese, ¿no? Porque la tercera razón que creo que la lleva a esto es la desesperación, ¿no? Por dos temas, ¿no? Uno es el tema de la caída en el respaldo electoral. Recordemos que ellos hasta hace poco pensaban que son la fuerza que ha arrasado en el país y que va a volver a arrasar. O sea, también hay esa noción de soberbia en la política que creo que los ha hecho perderse y del que no se están dando cuenta, ¿no? Y, o mejor dicho, se dan cuenta, pero peor para la realidad, claro, digamos, claro, ¿no? Claro. Pérdida de sentido de realidad, mejor dicho, ¿no? Y este otro elemento que es muy grave, creo yo que es el más preocupante y el más ostensible, ¿no? Se les cae todo el cerco que tenían o todo el andamiaje que tenían y que estaban armando además para la impunidad en sus relaciones políticas o con empresarios, para protegerles y darles impunidad. No nos olvidemos que cuando la política es sórdida, lo que necesita es un manto de impunidad, es un aparato que le da impunidad. En una dictadura es así, o en todo régimen corrupto que se ha extendido, ¿no? Como es el caso peruano. No, de hecho, todo esto que se ha descubierto es una red que le garantizaba impunidad a distintos sectores, a narcotraficantes, exactamente, empresarios corruptos. Es decir, es como una service que le brindaba servicios a distintos sectores que necesitaban de impunidad frente a las fechorías que estaban cometiendo, y claro, por eso reacciona. Pero el presidente de la República ha reaccionado inmediatamente después de eso. De hecho, el referéndum va de todas maneras, y a usted de alguna manera dio cuenta de el punto de vista que tiene sobre la actitud de Keiko Fujimori, y la del presidente, ¿cómo la evalúa? Bueno, la del presidente, yo creo que en primer lugar no es porque él considere que la ciudadanía es el principal fil de la balanza de la falta de contrapesos de poderes. Yo creo que no tenía otra, ¿no? O sea es más, no tiene menos por convicción, político, más por conveniencia, digamos, más por... Sí, porque la realidad coloca esas reglas. Es decir, una ciudadanía que mira con total desconfianza y legítima desconfianza al Poder Judicial, a la clase política, al Congreso de la República, al propio Ejecutivo, o sea, ¿cómo conecta? Y ese es un tema. Un presidente que, por ejemplo, casi llegamos a 2 años y en el tema de reconstrucción, ¿qué han hecho? Viven de espaldas a los grandes problemas de la gente. En materia de derechos laborales, ¿no? Grandes problemas, todavía incluso queriendo flexibilizar, como lo ha hecho el Ejecutivo, el régimen laboral para extender el régimen abusivo y explotador que tienen las grandes agroexportadoras, su gobierno queriendo extenderlo a otros sectores. Terrible. O lo que ayer ha mandado la ley la Oroya, el día de ayer, que la disfraza, ¿verdad? Y en esa ley, si fuera un presidente que le preocuparan los derechos de los trabajadores y los derechos ambientales, porque allí hay cientos de niños con plomo en la sangre a la que le han arruinado la vida, y su gobierno, ¿qué hace? Extender se vence la próxima semana el plazo, espera el último día para mandar una ley antiambiental y en última instancia antilaboral, porque lo propio de los trabajadores no es que por desesperación quieran trabajar aunque sea en una actividad que los contamine y los daña, sino tener una alternativa de trabajo. Claro, pero este gobierno no tiene una alternativa de trabajo. Pero entonces su punto de vista no tenía alternativa. El presidente, cuando no tiene un partido, cuando el Congreso manejado por la mayoría fujimorista lo coloca contra las espaldas, cuando la corrupción está tan desbordada, yo creo que todo mandatario que no está metido, esperemos, ¿verdad?, en temas de corrupción, lo que tenía que hacer es apelar a la gente, y en ese sentido ha hecho bien, ¿no? Ahora, la manera como lo está haciendo es la mejor. Yo creo que hay que entrar en los detalles, ¿no? A ver, ¿qué matices tiene en relación a las cosas que, saludando la iniciativa política, le parece a usted que son ya más discutibles? Yo creo, por ejemplo, cuando en las propuestas que ha mandado al Congreso, ¿no?
todo indica mucha improvisación, ¿no? Que las cosas se han hecho así de manera totalmente improvisada y apurada, sin ningún criterio incluso técnico, confundiendo lo que es el mandato, la jerarquía de la ley constitucional, el orden legislativo en el país, porque por ejemplo pretende colocar, y no solo lo dice el Frente Amplio, sino pretendiendo colocar en la Constitución elementos que deberían estar en la ley electoral, claro, ¿no? O sea, entonces uno dice, lo hace a propósito, lo hace por desconocimiento, lo hace por improvisación, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, un tema importante que hemos aprobado en la Comisión de Constitución, y en mi calidad de vicepresidente fue el que propuse que en los objetivos del plan de trabajo de la Comisión de Constitución se fije un plazo, porque es evidente. En ese momento no conocíamos las declaraciones que ha hecho ayer Keiko Fujimori. Todavía la estaba ensayando probablemente. Pero todo indicaba que el fujimorismo va a mecer la reforma y lo va a dejar ahí congelada, ¿no? Con Instagram, eso lo comenté aquí hace un par de días, me parece, cuando fue por ustedes y por insistencia de ustedes que pusieron los plazos para debatir estos temas, porque la presidenta de la comisión, que Rosa Bartra, había más bien pensado plantear estos temas más adelante. Claro, o sea, en realidad y yo lo había conversado personalmente con ella, además diciéndole, mira, si presentan el plan de trabajo, reúne a la mesa directiva de la comisión, ¿no? No había ocurrido eso, yo tuve que mandar el viernes por escrito cuáles eran, a mi modo de ver, y desde el Frente Amplio, las prioridades, por ejemplo, y la agenda, cuál debía ser la metodología y cuáles son los plazos. En tiempos cortos. Bueno, no estaba por lo menos planteado en el plan de trabajo, que no tenía pues la voluntad, ¿no? Así es, o sea, por eso digo, aquí el tema es cómo escuchamos con los ojos, ¿no? De acuerdo. Porque o sea, pues uno dice, sí, vamos a hacerlo, pero ¿cómo se traduce eso en la realidad, en las decisiones? O en el voto, ¿no? Ahora yo en el Congreso más que nunca me acuerdo de aquellas frases sabias de escuchar con los ojos, porque yo escucho incluso colegas un discurso acá, a la hora del voto corren del Congreso, o a la hora del voto no están, o a la hora del voto cambian su voto, ¿no? En fin, entonces yo entiendo que uno puede tener una opinión que luego, y eso es lo propio además de la política y del diálogo, ¿verdad? Claro, va madurando, va cambiando, ¿no? Todo. Y bueno, cambia el texto, cambia el acuerdo, ¿no? A lo mejor no en todo, pero es propio de la democracia, ¿no? No es que a uno le hagan caso en todo, sino que por lo menos haya un entendimiento en medio de todas las diferencias, ¿no? Entonces, pero eso no ha ocurrido, y yo creo que lo peligroso que era, si yo hubiera escuchado, por ejemplo, el mensaje de Keiko Fujimori antes de que se instale la comisión, digo, bueno, acá la señora está llevando de la nariz al Congreso, lo ha hecho después, ¿no? Tal vez incluso molesta ahora, porque aprobamos por unanimidad un plazo. La agenda. Y la agenda. Eso es lo que yo estaba metiendo. Yo creo que lo que ha hecho es patear el tablero, decir, bueno, yo mando en el Congreso y cómo es posible que ustedes estén aprobando fechas, metodología, correr y cumplir con los plazos para llegar al referéndum. Ahora, pero eso es lo que yo estaba justamente pensando mientras usted está hablando. Yo creo que puede ser que la estrategia haya sido esta: tratar de, desde la Comisión de Constitución, impedir que se le ponga plazo a eso, y como no le resultó, es que ella sale y usa la otra vía más de la confrontación directa, porque efectivamente aquí está, cuando usted hace el pedido concreto y le dice, tengo ganas de dirigirme a usted para solicitarle se prioricen los siguientes temas: reforma del sistema de administración de justicia, reforma del sistema político, ¿no? Con sus ítems de un desarrollo, pero eso se lo dice el 17 de agosto, porque ella no tenía pensado poner eso en la agenda. Sí, lo que habían dicho, vamos a tratar los temas, pero los temas son complejos, ¿no? Ya, de acuerdo. Los temas son difíciles, los plazos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acotemos, ¿cuáles son las prioridades? Comencemos a estos dos, le propongo una metodología que es decir, miren, establezcamos mesas de trabajo, y de hecho lo sustenté en la reunión de Constitución el día que se aprobó el plan de trabajo, diciendo, miren, ella en su plan de trabajo propone que todos los congresistas vengan a exponer sus proyectos de ley. Tengo entendido que serían más de 30 proyectos de ley. Entonces, si cada congresista, muchos de los cuales ya fueron sustentados en la anterior legislatura, entonces yo lo que propongo, y por ejemplo esto, no necesariamente porque yo lo proponga, sino si queremos cumplir con los plazos, ¿no? Que esto no puede prolongarse al 2021 como quiere la señora Keiko Fujimori, sino queremos que el referéndum se haga la primera semana de diciembre, y
Prioricemos entonces los temas, porque claro, no todos los temas van a ser motivo de consulta. Sí. Segundo, ¿cuál es esto? ¿Cómo los elaboramos? ¿Cómo los discutimos? ¿Cómo los debatimos? ¿Y cómo llegamos a dictámenes que estén prontos en los plazos legales? Para que estar en los plazos legales del referéndum, los dictámenes, como menos mal se aprobó, tienen que estar listos a finales de septiembre, ¿no? Ahora vamos a ver si con lo que la señora ayer ha salido a decir, no dan marcha atrás, pero en todo caso... ¿Y usted qué intuye? Porque ella dice, vamos a apoyarlo al referéndum. Sin embargo, creemos que no se está haciendo lo central. Yo creo que van a buscar atrasarlo y entorpecerlo, ¿no? Para que no se calce este año ya. Claro, para decir, mira, no nos van a marcar la agenda, no nos van a llevar de la nariz, que es el discurso que suelen decir ellos, sí. No somos una mera mesa de trámite. Todas ellas verdades, ¿verdad? Esto en el sentido de que el Congreso es un poder autónomo. Pero en la boca de ellos es algo que refleja una actitud hacemos lo que queremos. De acuerdo, en la boca de ellos es, con nuestra mayoría, hacemos lo que queremos. Ajá. Entonces, cuidado con eso. Porque Keiko Fujimori ha incorporado otro elemento. Ha dicho que estos asuntos son importantes, pero son muy complejos, requieren un debate. Y claro, suena bien, pero en la práctica lo que quieren es ganar tiempo, daría la impresión. Nosotros, por ejemplo, consideramos que debe haber un debate, ciertamente que los proyectos de ley enviados tienen muchas inconsistencias, pero partimos de un supuesto. ¿Es urgente y prioritario hacer la reforma del sistema político electoral? Sí. ¿El fujimorismo impidió que haya una reforma integral del sistema político electoral? Sí, durante 2 años. ¿No? ¿Lo va a impedir otros 2 años y medio o 3? No, ni hablar, ¿no? Pero porque no lo permiten nosotros, digamos, no porque no tengan la voluntad. No, porque las otras fuerzas políticas, primero, no se lo permitamos. Y yo creo que en ese sentido la expresión que tuvimos cuando presentamos una lista a la mesa alternativa debe concretarse en la lucha porque vayamos al debate y a la aprobación de la reforma política electoral integral. 1, 2, el tema de la reforma del sistema de administración de justicia. Ahora, hay otras cosas que pueden merecer un desarrollo posterior, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en nuestra bancada estamos discutiendo qué hacemos con jueces como este señor que acaba de ser pescado recibiendo dinero, ¿no? Y él dice, yo no le temo sino a la justicia divina, este es un tema técnico, cuando lo han pescado con la plata en la mano, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando ese tipo puede delinquir a unas cuadras del Congreso, a unas cuadras del Ministerio Público y a unas cuadras de por lo menos 4 comisarías? Y cuando no salimos todavía de la crisis que los audios evidencian. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos debatiendo la posibilidad de que no todo se resuelve con penalización, ¿de acuerdo? Hay mucho que hacer en prevención, hay mucho que hacer en los mecanismos. De acuerdo. Pero ¿qué mecanismo con jueces así, lo que habría que decir, miren, jueces que prevarican, que son corruptos y que tienen sentencia firme, a lo mejor lo que hay que darles es cadena perpetua. Porque si quienes tienen que limpiar la sociedad de los delincuentes y criminales son delincuentes y criminales, y es más grave los cambios que estamos haciendo, ¿no? Las señales que da el Poder Judicial ahorita, ¿no? Para decir, mira, reorganicemos, separemos a este juez. El otro día el presidente de del Poder Judicial decía que habían 18 casos de jueces para remover, que el problema es que como al no haber Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Entonces los tienen ahí como aguantados, pero no es posible removerlos y sanciones mayores, hasta investigarlos, en fin. En el caso del Ministerio Público, cuando vemos que Chávarri, ¿no? Con su voto, ¿no? Y con el robo paja que tienen los otros fiscales de la Junta de Fiscales, Supremo, se aferra, ¿no? Y busca desesperadamente dar un conjunto de señales, ¿no? Que por un lado intenten decirle a la gente, sí, vamos a limpiar, pero este señor que ha mentido en temas muy graves de sus relaciones con empresarios corruptos, con el señor Camayo, con jueces corruptos como Inostroza, este señor que además le han subido la nota en el examen para que pueda ser ratificado, ¿verdad? Que ha plagiado un libro, que ha usado su poder para colocar a sus familiares, para que hagan contratos con el Estado, etcétera. O sea, este señor nos va a decir que porque ayer presenta una denuncia contra Yufra, ¿no? Que ciertamente Yufra debe ser investigado y sancionado. Yo no tengo la menor duda. Pero que lo quiera presentar como el moralizador, por Dios. Y ahora, ¿qué le parece, congresista Marco Arana, la conexión que yo creo que haya? Porque Keiko Fujimori dice, y no ha pasado nada con los ministros de PPK que ni siquiera están investigados, nadie hace nada contra ellos. No terminó de hablar Keiko,
y Chávarri denuncia a Yufra. Daría la impresión, por lo menos yo creo, ya a estas alturas la coincidencia para mí no existe, es que eso tiene que ver lo uno con lo otro, ¿no? Porque él se quiere salvar. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, Chávarri está en un plan de salvataje, ¿no? Yo creo que está con el agua hasta el cuello, ¿no? Y entonces lo que está buscando es congraciarse con un conjunto de cosas. Por ejemplo, el Frente Amplio le presenta una acusación constitucional, ¿no? El congresista Ceballos venía haciendo 20 denuncias durante estos 2 años y medio contra fiscales corruptos en Piura. Nadie quería hacer nada. De pronto, ¿no? Él sale a decir, miren, vamos a declarar en emergencia cuando nosotros lo pedimos, ¿verdad? Y después, véngase a la foto conmigo. O sea, piensa el señor Chávarri que porque nosotros reclamamos porque intervengan y resuelvan los problemas de sus fiscales corruptos en Piura, es una transacción para decir, no, paramos la acusación constitucional. No, señor Chávarri. Es que así piensan los que están alrededor que ahora anunciando lo de Yufra, ¿no? Esto, en realidad lo de Yufra suena como a ladrón, ¿verdad? Es decir, mira esto, el ladrón dice, corramos al ladrón, ¿no? O sea, no nos olvidemos que el señor Chávarri está haciendo que la credibilidad de la Fiscalía, del Ministerio Público, se hunda, ¿no? Y la está arrastrando. Y claro, nosotros sabemos que hay fiscales como Rocío Sánchez, nosotros sabemos como Domingo Pérez. De ver hoy a Gilligan en sus 13, la noticia principal, y con razón, es la siguiente: sabotaje en marcha, los audios serían anulados como prueba. Fiscal de la Nación detrás de esta jugada. Están tratando de involucrar a la fiscal Rocío Sánchez con la filtración de los audios para que pues digan que se rompió la cadena de custodia, por lo tanto todos los audios no sirven y por lo tanto no pasa absolutamente nada. La desesperación y el blindaje que el fujimorismo con Galarreta en la juramentación de Chávarri, este despliegue con 18, 20 policías de Chávarri para ir al Ministerio Público y librarse de la prensa, el gesto de Salaverry de recibirlo, que no fue un gesto protocolar, fue un gesto político, se fue a decir, aquí hay una acusación constitucional que me tiene sin cuidado, esto ¿qué es la que ustedes han presentado? Así es, ¿no? Y salió de allí como si nada pasara. El hecho de que la Comisión Lavajato, ¿no?, le preparara un show, ¿no? Porque en realidad la Comisión Lavajato ya había terminado el proceso de convocatoria y de citaciones, ya estaba en la etapa del informe final, pero le preparan el show para que el señor vaya a decir, ahora la Fiscalía está investigando, a la par que lo que hace es abrirle o permitir que le abran, que es lo mismo en este caso, al fiscal Domingo Pérez, ¿no?, un proceso disciplinario, ¿no? Y que desde el lado de voceros del APRA salgan a decir, oigan, pueden estar locos y hay que hacerles pericia psiquiátrica a los fiscales, como dice Jorge el Castillo, a los que se atreven a investigar a Alan García y a Keiko Fujimori. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en el Ministerio Público, porque en el Poder Judicial, digamos, todos estos temas todavía están por investigarse y sancionar. Pero en el Poder Judicial, ¿no?, hay una actitud distinta. Esta Pausa Larraga, que claramente es una cosa no cuestionada, ¿no? De acuerdo, y acaba de decir, bueno, vamos a audiencias de control en 18, perdón, en 14 distritos judiciales, ¿sí? ¿De acuerdo? Uno puede decir, no, pero ellos mismos no se van a reformar. Bueno, vamos, pero lo que están haciendo es dar señales de que el tema está tan mal que tienen que actuar, ¿verdad? Es decir, el antibiótico parece estar funcionando y están de cara a la ciudadanía, además que se viene el referéndum, que se viene la reforma del Poder Judicial, y entonces están reaccionando de esa manera. En el otro lado, no. Aquí la metástasis es de este tamaño, ¿no? Y todavía podemos hacerles mucho daño. Fiscales que resultan díscolos, que investigan a quienes Chávarri no quiere, ¿no?, se los van a sancionar. En ese sentido, por ejemplo, el querer poner en cuestionamiento la labor de la fiscal Rocío Sánchez y la propia importancia de los audios es tirarse todo abajo. No, sin duda. Entonces la misión de Chávarri es esa. La misión de Chávarri es arrasar. Ahora, pero dice usted que está jugando en pared con el fujimorismo y con el APRA. Es que no hay ninguna duda. O sea, el hecho de que Chávarri haya encontrado, cuando el presidente de la República, cuando el defensor del pueblo, cuando el Contralor General de la República no van a su juramentación
y se lo decimos también desde diversas fuerzas políticas y la ciudadanía. Oiga, no juramente, ¿no? Ajá. Si ya votaron por usted en un proceso cuestionado, haga un paso al costado. No, señor, esto vota por sí mismo, juramenta, ¿no? Se le vuelve a decir al Ministerio Público, oigan, la Junta de Portavoces, por favor, renueven, revisen ese tema. Pero claro, si tiene en su camino, ¿no? Fiscales compadres, ¿no? Ajá. Que pueden votar por él, porque además están severamente cuestionados y porque con Chávarri, cuando tenían investigaciones, quedaron liberados, ¿no? Por defraudación de documentos, incluso estoy hablando de Tomás Gálvez, por ejemplo, ¿no? O que resulta cuestionado el propio fiscal Sánchez, ¿no? Que si bien es cierto, vota en contra, sí, también está cuestionado y va a ser investigado. Sí. Vamos a ver qué responsabilidades tiene, ¿no? Porque aquí no se trata de blindajes. Y entonces lo que está ocurriendo es que efectivamente, ¿de dónde le viene el poder a Chávarri? ¿Le viene el poder de la legitimidad del cargo? No. ¿Le viene de la complicidad de algunos fiscales que están comprometidos en temas y en acusaciones similares a la suya o el de Gálvez? Sí. ¿Le viene del respaldo que tiene en el Ejecutivo? No. ¿Le viene del respaldo de la ciudadanía? Casi 100% dice, oiga, señor, lárguese. Sí. Le viene de fiscales probos que están bajo su amenaza. Ayer se han pronunciado como hubo fiscales diciendo que les preocupa mucho. Que le viene de sus propios fiscales probos que están amenazados de ser investigados, sancionados. No, claramente no. Entonces, ¿de dónde le está viniendo? ¿Le viene de las fuerzas de oposición del Congreso, como las nuestras? No. ¿De dónde le viene? Del fujimorismo. Está claro, le viene el fujimorismo. Y aquí por eso es muy importante lo que haga el Congreso con la acusación constitucional. Nosotros hemos planteado una ampliación. Entiendo que el congresista Gino Costa ha planteado una nueva acusación constitucional, pero el Frente Amplio lo que hemos tenido que hacer es, vamos a ir a acusación constitucional por acusación constitucional. O sea, hay que mandarle otra a Gálvez, hay que mandar otra para Sánchez, hay que mandar otra. Usted dice hacer una sola por todos. No, nosotros, como en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, y lamentamos que ahí, por ejemplo, el presidente de la República, porque ya se lo hemos planteado, mire, hay que reorganizar todo el Ministerio Público. Nosotros lo que estamos planteando en realidad es que se declare en emergencia, como ha pasado con el Consejo Nacional de la Magistratura, que se declare en emergencia el Ministerio Público para que toda la Junta de Fiscales sea removida, pero a diferencia de lo que decidió la mayoría, que no fue nuestra opinión en el Congreso, de remover al CNM y dejarlo hasta marzo, o sabe Dios, hasta cuándo la reorganización, nosotros lo que proponemos es que los fiscales que le suceden en el cargo asuman transitoriamente la dirección de el Ministerio Público, y para eso lo que haría falta es una reforma constitucional que perfectamente puede ser agendada en el Congreso. No es posible, porque si los fiscales supremos se van, no hay otros fiscales supremos. Por eso el Consejo elige solo ahí donde hay vacantes. Así es. Entonces no existe. Por eso la figura que nosotros planteamos es que la declaratoria de emergencia debería suponer una junta de fiscales provisional. Ahora, ¿y por qué no, digamos, una suerte, no es el nombre, pero solamente para graficarlo, de Consejo Nacional de la Magistratura transitorio, que revise todas las resoluciones del Consejo de la Magistratura, donde va a revisar varios de los fiscales supremos y los vocales supremos, y que nombre nuevos fiscales en un periodo corto? Esa fue la propuesta del Frente Amplio. Pero ¿por qué no tiene viabilidad en el Congreso? No, es que no la quisieron, porque lo que señalaron es que lo transitorio suele quedarse, entonces mejor hay que hacerlo con calma, y que por lo tanto lo que podría ocurrir es que mientras tanto las ratificaciones se dan de manera automática, ¿no? Pero cuando uno mira lo que está pasando en la Fiscalía, ha sido pues un error el que la mayoría haya desoído la propuesta del Frente Amplio de que tengamos un Consejo Nacional de la Magistratura provisional, que era lo que nuestra propuesta planteaba. Figura, ¿no? Digamos, ya, para que la gente de repente dice, no, un consejo, ya, pues una junta que revise. Porque ¿qué pasa? De los fiscales supremos que hay, de los 6, hay 4 que fueron ratificados o nombrados por ese consejo que ya está destituido. Y de los vocales supremos, por lo menos 8 de 18 pasaron por ese consejo. Yo no digo que todos sean en base a corrupción, pero hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Así es. Y que vamos a esperar a que se haga la reforma constitucional, que se cree el nuevo consejo, en fin, para el otro año, cuando tiene 6, 7 meses, donde estos van a buscar tapar las huellas. De hecho, el fiscal, el presidente de la Corte Superior de Lima Sur ha dicho al diario de la República que cuando han ido a ver su local, había intentado borrar y formatear todas sus máquinas para que desaparezca todo. Entonces, ¿qué cree que están haciendo los otros? No, por supuesto. O sea, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en el caso de Inostroza, ¿no?,
no nos olvidemos que cuando se ordena prisión preventiva con delincuentes o que personas que presuntamente han delinquido es porque, uno, pueden escaparse del país o porque pueden interferir en las investigaciones. Claro. ¿Qué pasaba con este juez del sur? Sí. Claramente en las investigaciones, borrando. ¿Qué estará haciendo Inostroza? ¿Sentado viendo la televisión con popcorn? No, señores. Ese señor tiene toda su red, o sea, cuando se sepa, y esperaríamos, por ejemplo, que hayan colaboradores eficaces, ¿no? Por el bien del país, porque en realidad esta situación, no nos olvidemos, comienza investigando a sicarios en relación a narcotráfico, y de allí llegan a los cuellos blancos del puerto, y de allí a los cuellos blancos que están en el Poder Judicial, que están en la Fiscalía, que están en el Congreso de la República. Sí, pues. Entonces, es de esperar que esta situación, a mí me preocupa cuando escucho a algunos colegas decir, mira, ya la temperatura, la protesta en las calles ya está pasó. Bajando, sí, ya la inflación se ha atemperado. Desde el Frente Amplio nosotros más bien lo que estamos diciendo, y eso saludamos, por ejemplo, que en diversas regiones se mantengan muy vivas las fuerzas de decir, señores, el referéndum está muy bien, nos van a consultar, etcétera, pero que el fujimorismo no patee el referéndum con su mayoría, y que la ciudadanía no se duerma, digamos, no hagamos que haya somnolencia sobre estos temas. Yo creo que hay porque que es el espacio que necesitan los corruptos para y ganar tiempo. Colocar, ¿no? La última pregunta tiene que ver con la situación de los venezolanos y venezolanas en el Perú, ¿no es cierto? Se ha abierto todo un debate. A mí me parece que este debió ser un debate hace ya un buen tiempo para ver y hacer una cosa de manera ordenada. Esa gente está huyendo una crisis, eso es evidente. Pero ¿qué le parece a usted cómo se está manejando el tema? Yo creo que de manera absolutamente inapropiada. Recordemos que el Grupo de Lima y que la manera como se dio el debate en el Congreso era un tema en el que lo que se quería hacer es simplemente utilizar ideológicamente el problema de Venezuela con otros personajes igualmente cuestionados como Ledesma, ¿no? Que fue el responsable de la matanza del Caracazo, ¿no? Y presentarlos como los verdaderos demócratas. En realidad hay un régimen autoritario y hay una dictadura en Venezuela que ha generado esta crisis, y además hay un descalabro económico enorme que no se sostendría uno si no fuera porque ese gobierno hizo sí cosas en favor de gente pobre. No nos olvidemos que el acceso a educación, el acceso a vivienda, etcétera, fueron reformas importantes que la oligarquía y la corrupción anterior nunca quisieron hacer. De acuerdo, pero entonces hay un respaldo popular, como usted dice, una dictadura. Puede haber hecho esas cosas, pero terminó. Y dos, el apoyo de los militares, de acuerdo, que son los que están sosteniendo, ¿no? En términos económicos, un descalabro total. Y lo que pasa es que de parte de países como el Perú, que en ese momento no vieron la centralidad y la importancia y la proyección del problema, lo que ha ocurrido es que la iniciativa a la que recién se está llamando ahora, ¿no? Para decir, reúnanse los cancilleres de los países para hacer un respaldo humanitario organizado. Yo creo que eso ha tardado mucho, ¿no? Porque en realidad tenemos, por ejemplo, hasta en Europa misma, ¿no? Hay voces xenófobas que rechazan la presencia extranjera sin entender que las grandes migraciones se dan por hambre, por sequías, como pasa en África, se dan por dictaduras, como ha pasado en Asia, como ha pasado en América Latina, como está pasando ahora en el caso de Venezuela, o se dan por digamos, guerras internas, ¿no? Como ha pasado en Europa, etcétera. Entonces, ¿cómo frente a eso no podemos tener una política de acogida en términos humanitarios, en términos de solidaridad, ¿no? Además, uno hasta puede pensar hoy por mí, mañana por ti, si quieres, incluso si uno lo quiere pensar. Para los peruanos que se fueron en la época de los 80. O para muchos peruanos ahora que, yo lo sé, allá, yo viví en Roma, había un gran grupo de peruanos en Milán y en Roma que se fueron a buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, ¿no? Que hay una amenaza en Chile, en Argentina, etcétera. Entonces, yo creo que es absolutamente no solo inhumano, sino mezquino, ¿ya? No conceder que esos miles de venezolanos que están migrando deben ser acogidos. El tema está en que tienen que haber regulaciones, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer, por ejemplo, en Europa, incluso con el debate con los más xenófobos, como los hay en Francia, en Suecia, etcétera, lo que hay que hacer son cuotas, ¿no? Acá lo que se debe haber planteado a nivel de los países, cuotas para recibir, porque también depende, no nos olvidemos, representa un problema social para el país. A mí me parece legítimo, por ejemplo, cuando veo, porque no estoy lejos de eso, ciudadanos peruanos que son maltratados por el SIS, pagando, porque a veces no se transfiere el dinero, y dicen, bueno,
se les está dando SIS y no se ha incrementado el presupuesto del SIS, no se ha incrementado la cobertura de servicios. Entonces, ¿cómo sienten? Que su propio país los maltrata a ellos, pues, sí, y que el uso que se hace es un uso ideológico político respecto de la grave crisis política que hay en Venezuela. Cuando se ve, por ejemplo, que en el tema del trabajo, ¿qué está haciendo el Ministerio de Trabajo para supervisar que a los venezolanos se les pague lo justo? Mínimo el salario mínimo. Claro. ¿Qué está pasando? No. Empresarios inescrupulosos en el país están despidiendo a peruanos para pagar sueldos de hambre, de miseria, explotando a los hermanos venezolanos. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Qué hace la SUNAFIL? Eso es verdad, pero lo que quiero decirle es, entonces, hay que tener una respuesta integral a un problema complejo, pero el Estado ha reaccionado frente a eso y ha tomado una decisión: pedirle pasaporte a los ciudadanos venezolanos y venezolanas que están viniendo al país. ¿Eso a usted le parece que hacerlo en este momento es una medida restrictiva en el sentido de quiénes son los que pueden obtener pasaporte en Venezuela en las condiciones actuales? Sin embargo, por ejemplo, el Estado peruano sí efectivamente debería actuar con la Interpol para que, si no hay el documento de identidad y los antecedentes, no nos pase pues el argumento que están usando xenófobos en el país o en otros países, ¿no? Al decir, ellos son los delincuentes. Claro. Yo recuerdo haber estado en España cuando un grupo de peruanos asaltaban en las carreteras españolas y decían, peruanos ladrones, delincuentes. No era verdad. Había como cuando yo una vez estuve, o hace tiempo estuve en Costa Rica, los colombianos capturaron a unos dos que habían asaltado, los colombianos delincuentes que están llegando acá. En fin, eso se tiene que evitar. Claro, y en Oruro una vez lo he escuchado cuando en un mercadito en la plaza de Oruro robaron y decían peruanos rateros, choros, ¿no? O sea, oye, no es así. O sea, esto no se puede activar como lo están haciendo algunos políticos, como lo están haciendo en las redes sociales. O sea, decir que van a venir a votar, decir que se les está dando salario mínimo cuando en realidad se los está explotando. Entonces, yo más bien lamento, por ejemplo, allí... eso de que van a venir a votar, o es, digamos, una ignorancia o es una estupidez, no puede ser de otra manera. No pueden votar. La ley prohíbe que puedan votar en elecciones nacionales y para elecciones de esa historia y ha hecho un argumento de eso realmente linda con la idiotez, porque no puede ser posible que alguien crea que pueden venir 1 millón de venezolanos a votar aquí. Sí, o sea, eso es imposible. Y además puede lindar, cuidado, con la delincuencia. Sí, pues. En Brasil acaban de quemar campamentos de migrantes venezolanos. Sí. Y esos políticos no pueden esconder la mano. Esos que están alimentando eso en las redes, que se traduzca luego en violencia. Ahora, yo sí demando esto, Glatzer, que el Ministerio de Trabajo supervise los lugares donde están siendo contratados los hermanos venezolanos. Segundo, que supervise los lugares en los que se está despidiendo arbitrariamente a peruanos. O sea, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde está la SUNAFIL? Incluso la Defensoría del Pueblo, claramente. O sea, aquí el Estado peruano tiene que garantizar los derechos para los peruanos y tiene que garantizar los derechos para los hermanos venezolanos. Ahora, si se necesita un programa de ayuda humanitaria, como suele ocurrir en situaciones de migraciones tan masivas, bueno, acudamos incluso a organismos internacionales, acudamos al tema de la capacidad de nuestros gobiernos locales y regionales para ubicarlos en condiciones dignas, mientras esa crisis política que está generando que la gente salga así, se resuelva, ¿no? Es que esperemos se resuelva. Con esta, Marco Arana, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. Ha sido Marco Arana, entonces, que ha conversado con nosotros. Tengo que irme a una pausa. Regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.